Mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente y hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con Dios y con los hombres. Algunas personas que se han metido en los caminos de la fe, que han escuchado el llamado de Dios, con mucha frecuencia quieren evadir la responsabilidad del mundo diciendo, ay, yo me escudo en Dios, ay, para mí Dios, yo me quedo en Dios, solo lo que Dios diga, Dios verá, Dios proveerá. Pues resulta que no hay tal. Nosotros los seres humanos tenemos una doble responsabilidad. San Pablo nos lo dice precisamente en Romanos 14:16, donde dice quien así se porta agrada a Dios y a los hombres. Porque no se trata solamente de agradar a Dios, sino también de agradar a los hombres. Si no fuera así, no estaríamos entonces cumpliendo con el mandato de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Por eso es bien claro que es necesario también hacer las cosas no solamente para agradar a Dios, sino también para agradar a los hombres. Debemos cumplir con ambas circunstancias en nuestra vida. Vamos a leer un texto bíblico que está en Romanos, en el capítulo 13, verso 1 al 7. Dice así: todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado, y los que se oponen serán castigados, porque los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pues pórtate bien y la autoridad te aprobará, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si te portas mal, entonces sí debes tener miedo, porque no en vano la autoridad lleva la espada, ya que está al servicio de Dios para dar su merecido al que hace lo malo. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues este texto precisamente nos habla de que existe realmente una autoridad en este mundo, pues ahora tenemos una autoridad, digámoslo así, que es una autoridad que viene del gobierno, es una autoridad, digamos, no religiosa, entre comillas, que es a la autoridad a la que todos los ciudadanos del mundo en general, junto con sus normas, deberíamos cumplir, deberíamos respetar. Esa autoridad es la que hay que cumplir. Recuerda cuando le preguntan, Señor, ¿debemos pagar impuestos o no debemos pagarlos? Y entonces él dice, tráigame una moneda. ¿De quién es esta inscripción? ¿Del César? Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Continúa aquí entonces el texto diciendo, por lo tanto, es preciso someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo, sino como un deber de conciencia. También por esta razón ustedes pagan impuestos, porque las autoridades están al servicio de Dios y a eso se dedican. Denle a cada cual lo que le corresponde. Al que deban pagar contribuciones, páguenle las contribuciones. Al que deban pagar impuestos, páguenle los impuestos. Al que deban respeto, respétenlo. Al que deban estimación, estímenlo. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues este texto precisamente nos habla de darle a cada cosa y a cada quien lo que cada quien y cada cosa merece o, digamos, tiene como en reciprocidad de nuestra vida. Y así debemos comportarnos todos nosotros los seres humanos. ¿Quién ha dicho que porque nos acercamos a Dios entonces no debemos cumplir con las cosas de Dios ni debemos emprender los caminos que tienen que emprenderse bajo el lema de la autoridad? A veces las personas creen que porque somos de Dios entonces sudamos agua bendita y entonces ya no caminamos, ya no comemos o quién sabe qué, y entonces ya uno no le puede decir verdades a las personas, ya uno no puede opinar sobre ciertos temas, ya uno no puede enérgicamente tomar una decisión porque entonces uno es de Dios. Entonces uno tiene la obligación de callarse, no puede responder, no puede someter a la autoridad, no puede ir a un pleito, no puede demandar a una persona. ¿Quién ha dicho que no? Si precisamente lo que dice aquí este texto preciso es que la ley está para cumplirse, que todos debemos someternos a las autoridades y eso es lo que muchos de nosotros debemos hacer. Mira, cuando el Señor te ha regalado a ti la capacidad de tener algunos bienes, pues tú tienes que administrarlos bajo las leyes del mundo. Es necesario que los administres de esta manera. No quiere decir entonces, ay, allá si me roban, pues Dios sabrá si me roban. Dios velará, Dios probará, Dios proveerá. No, ese no es el comportamiento de un buen cristiano. Un buen cristiano también está llamado a tomar decisiones frente a las cosas que no están bien hechas. No quiere decir esto que tengamos que ponerle problema a todo el mundo por lo que están haciendo, no. Pero si algo están haciendo, deteriorando tus bienes, deteriorando lo que Dios te ha dado para administrar, tienes la obligación de hablar a esa persona,
de decirle que no está bien o de someter a la autoridad precisamente las decisiones de aquello sobre lo cual están atropellando tus derechos. Te voy a poner un caso concreto. Hay una mujer que vivió 20 años con su marido. Trabajaron juntos, o al menos él trabajó muy duro, pero ella también trabajó en su casa con sus hijos. Este hombre se separa de ella porque se consiguió una más joven y se va a vivir con otra, y entonces, a partir de ese momento, quiere quitarle todos los bienes que consiguieron en la vida marital. Pues resulta que eso no es correcto, porque esta mujer le entregó toda su vida, toda su juventud, todo su tiempo, le ayudó a administrar, y ahora resulta que cuando le va a pedir a él los bienes, entonces él ya los ha cambiado a nombre del hermano, a nombre de la hermana, a nombre de la amiga con la que está saliendo, en fin. Eso no es santo, ni es justo, ni es correcto. Entonces, ¿qué hago, hermano? ¿Será que demando a mi marido? Yo le digo, pero a ver, claro que tienes que demandar. Y tienes que demandar necesariamente porque para eso está la ley. Porque el Señor te ha colocado unos bienes también en tus manos sobre los cuales debes rendir cuentas de la administración de esos bienes que el Señor ha colocado en tus manos. Ay, no, es que Dios es mi abogado, Él proveerá. Sí, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero es necesario que nosotros tomemos decisiones en el mundo. Ahora, si decidimos donar algo, si decidimos regalarlo, si decidimos por alguna circunstancia que es loable para edificar a la otra persona, pues hazlo. De lo contrario, si no edifica, estaríamos faltando también a la verdad. Recuerda lo que dice Santiago en el capítulo 5, verso 19. Dice, si alguien ve que su hermano está haciendo algo malo y no le dice, pues entonces está cometiendo un pecado. Dice, quien le dice a su hermano le salva la vida de la muerte y cubre multitud de pecados. ¿Por qué? Porque está ayudando a reparar un pecado. De lo contrario, estarías alcahueteando el pecado del robo a esa persona o estarías alcahueteando una actitud que no es. Entonces, no es porque seas de Dios, entonces que tienes que quedarte callado cuando las cosas andan mal. Y por eso es que muchas veces estamos como estamos, porque deje así, no hable, no le diga nada, mejor cállese. Es que yo no soy de problemas, yo no soy una persona que dice nada, deje así, no importa que se pierda. Cuidado con ese se pierda, porque entonces estamos cometiendo también un pecado de omisión. Necesitamos poner el freno y decir, oiga, un momentico, esto no está bien. El Señor me ha iluminado esto y tengo que decirte esto. Recuerda lo que dice el texto del Evangelio. Si tú tienes algo con tu hermano, ve y habla con él a solas. Si te hace caso, ya habrás ganado a tu hermano. Y si no, ve con otra persona. Y si no les hace caso, entonces díganselo a toda la comunidad. Pero en ningún momento el Señor dice, quédense callados, dejen así. Claro, cuando dice el texto, si alguien te pide la capa, si alguien te pide la camisa, entrégale la capa también. O si alguien te pide la capa, entrégale también la camisa. Pues está hablando el Señor en ese contexto de que no seas apegado a tus cosas. Y no se trata de tener apegos, pero sí se trata de la justicia y del orden. Y por eso te traje este texto bíblico que está en Romanos 13, del 1 al 7, que lo puedes volver a repasar en tu casa, precisamente para que tengas claridad de qué cosas decides y qué cosas no decides. ¿Recuerdas cuando el Señor le dijeron que no pagaba impuestos? Entonces va y le dice a Pedro, ve y pesca un pescado. Aunque no tengo yo por qué pagarle impuesto, péscalo y saca de la boca una moneda y con ella paga tu impuesto y el mío. Como quien dice, las cosas legales saldrán del mundo, saldrá de lo del mundo, se resolverá de las cosas del mundo, pero no está diciendo, deje así, después pagamos, después lo hacemos. No, porque todos tenemos una responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres. Hay una excusa que no me parece correcta en este mundo de la evangelización, en este mundo de los medios religiosos y espirituales en general. Y es que la gente cree, vuelvo a repetir, que porque somos de Dios, entonces no hay que reclamar nada, entonces no hay que decir nada, entonces tenemos que quedarnos callados, aquí no ha pasado nada, que roben, que cometan el adulterio, que cometan el abuso, entonces no digo nada. No, eso no es así. Somos los primeros que tenemos que anunciar y denunciar. Y cuando digo anunciar es anunciar el Evangelio, anunciar la verdad y denunciar el pecado. ¿Para qué? Para que se salven las personas que están obrando inadecuadamente. Si una persona viene a decirme, Juan, tú estás haciendo esto mal, yo digo, un momentico, ¿por qué ven? Explícamelo. Oye, ¿sabes que tienes razón? Pues sí, qué pena, voy a corregir el asunto. Me está salvando de la muerte esa persona. No tengo por qué molestarme, a menos que tenga un pecado de susceptibilidad, de soberbia, entonces no quiero aceptar mi responsabilidad. Por eso necesitamos tener responsabilidad frente a Dios, pero también frente a los hombres.
Hay personas que con mucha frecuencia dicen, a mí lo único que me importa es agradar a Dios, el resto no importa. No, momentico, si tú tienes familia también, si tienes amigos, si tienes personas, si tienes subalternos, socios, si tienes personas cercanas, si tienes vecinos. No es que no te importen las leyes del mundo, te tienen que importar. Vamos a suponer que estamos aquí viviendo y entonces yo quiero colocar alabanzas y entonces prendo mi equipo de sonido y escucho las alabanzas porque son para Dios y quiero alabar a Dios y quiero alegrar a Dios, pero de pronto mi vecino timbra, Señor, por favor le baja el volumen a sus alabanzas o a la música que está sonando en su departamento. Y yo entonces digo, ay no, a mí no me importa porque yo estoy alabando a Dios, a mí me importa es agradar a Dios. Un momentico, le estás faltando al respeto a tus vecinos. ¿Y quién ha dicho que ellos quieren escuchar alabanzas y poner? Sería muy bueno que todos lo quisiéramos, pero es que no todos tenemos ni los mismos gustos, ni las mismas necesidades, ni los mismos límites, ni las mismas responsabilidades en todo momento. Por eso tenemos que pensar también, no solamente en agradar a Dios, sino agradar también a los hombres. Y yo veo que este es un error que todos cometemos con mucha frecuencia, especialmente en este camino espiritual, que nos saltamos todas las bardas, copiamos cosas, fusilamos incluso los libros, en fin, hacemos una cantidad de cosas que realmente no son correctas, no son adecuadas. Y lo peor, ni siquiera pedimos disculpas o ni siquiera pedimos permiso. Estamos hablando incluso de los artistas católicos, por ejemplo, los cantautores, les copian letras, les copian música, pero como son de Dios, entonces no pueden decir nada, no. No es que no puedan decir nada, claro que sí, hay que actuar. Por eso dice aquí, hay que someterse a las autoridades. Quien se opone a la autoridad va en contra de Dios porque se está oponiendo a Dios. Si yo no someto a la autoridad mi caso, entonces me estoy oponiendo a Dios. Por eso tengo que tener también una responsabilidad de cara a Dios y de cara a los hombres. Si tú crees que hay personas que les sirva este video, yo te invito a que tú lo compartas. Y también te invito a que te suscribas a mi canal en YouTube, Juan Alberto Echeverri. También puedes visitar mi página web www.juanalbertoecheverri.com y la página donde tienen todo mi material www.editoriallatinaja.com. Que el Señor te bendiga y hasta una próxima oportunidad.